Me gustaría que nos contaras los distintos tipos de límites y en qué áreas distintas nos los podemos encontrar. Tenemos límites físicos, tenemos límites del espacio personal, tenemos límites temporales. Estos límites, por ejemplo, se ven mucho mejor que otros que ahora nombraré porque son tangibles, se pueden ver. Es decir, los límites físicos que tienen que ver con lo que es tuyo, ¿no? Si tú tienes aspectos, no aspectos, perdón, sino propiedades tuyas o un área que es ese espacio físico tuyo, si yo lo transgredo, va a ser muy fácil para ti identificarlo. Si yo te agarro las llaves de tu coche y me lo llevo, va a ser para ti muy fácil identificar que ahí hay un traspaso de límites. Si yo llego tarde o si yo abuso de tu tiempo, como es contabilizable, es más fácil decir, ostras, se ha pasado. Pero luego hay otro tipo de límites que son los emocionales, que son los sexuales también, por ejemplo, que se difuminan mucho, no son tan tangibles, no nos los han explicado de una forma tan clara como nos han dicho, oye, cuando algo es tuyo, nadie tiene derecho a venir y quitártelo. Pero los límites sexuales, ¿dónde empiezan? ¿Dónde acaban? ¿Una mirada lasciva? ¿Cuándo nos han dicho que eso es un límite que no se puede traspasar y que tienes derecho a decir, no me gusta que me mires así? ¿No? Nunca nos lo han dicho. Entonces, estas cosas que quedan tan ambiguas, muchas veces son las que más inseguridad nos producen y no nos atrevemos a marcar esos límites. Y son, la mayoría de veces, límites que nos hacen mucho daño, sobre todo emocionalmente. ¿Cómo nos podemos dar cuenta, qué síntomas tiene una persona cuando de forma sistemática ha estado vulnerando sus propios límites, permitiendo que esos límites se vulneren? Pues la sensación de inseguridad cuando quiere decir algo que siente o algo que piensa, la sensación de decir sí cuando realmente quiere decir no, el sentirse más pequeñito cuando está con otras personas, por ejemplo, ¿no? Son límites muy cotidianos, o sea, sensaciones muy cotidianas del día a día, que a veces no sabemos muy bien por qué sentimos y probablemente sea porque no somos capaces de marcar límites o de ser asertivos a la hora de expresarnos y nos vamos mucho a la parte más, una posición más sumisa. Si nos ocurre este tipo de cosas, significa probablemente que estamos permitiendo que los demás nos avasallen o que no nos estamos atreviendo por algún motivo a decir que algo nos molesta, a decir lo que pensamos. Esto creo que lo he contado en algún episodio, pero yo hace un tiempo era como, ¿sabes? Un colador con un montón de agujeros. Yo a veces sentía que mi energía era literalmente así, tenía un colador y me llegaba a dar cuenta de cuando había abusado mucho de mis propios límites, cuando iba por el metro y me cabreaba, porque la gente que estaba delante de mí me molestaba. Claro, esa irritabilidad. Que viene de estar agotada y de haber cedido muchas veces en cosas que no querías, nos lleva a una especie de cabreo con nosotras mismas y un malestar o un conflicto interno, la sensación de habernos fallado, de no habernos protegido, a veces conscientemente y otras veces no tan consciente, porque si tampoco nos dedicamos un tiempo a pensar sobre ello, muchas veces pasa desapercibida, pero la sensación, la emoción está. Entonces esa sensación de irritabilidad ocurre muchas veces cuando permitimos que la gente pues nos avasalle, nos pase por encima, cuando estamos continuamente diciendo que sí a todo, cediendo a todo y no nos estamos respetando a nosotras mismas. ¿Cuál es el proceso de desescalada de todo esto? Porque si ni tan siquiera soy consciente de lo que me está pasando, ¿tú que acompañas a las personas también a poner esos límites? Cuando uno no es consciente de que le ocurre, o bien alguien de fuera te lo dice, un amigo, tu terapeuta, alguien te dice, oye, estás dejando que te traten mal o estás en una relación dañina para ti, o si alguien de fuera no nos lo señala, es muy difícil que entonces tomemos conciencia, porque ese es el primer paso, el ser conscientes. Yo siempre
recomiendo hacer algún tipo de actividad de introspección, de autoconocimiento, como escribir un diario, por ejemplo, o tener conversaciones íntimas, conversaciones donde te expongas, donde haya vulnerabilidad, con amigos, con amigas, algo que te haga hablar de ti, de tus sentimientos, de tus relaciones, ya sea contigo mismo o ya sea con otras personas, pero dar un espacio a eso nos permite ser conscientes de muchísimas cosas y a partir de ahí podremos hacer algo, pero sin esa toma de conciencia es muy difícil cambiar.